Hola, Shalom, bienvenidos, ¿cómo les va? Recibí esta consulta, querido More, ¿cuál es la relación entre Azar, la historia de Job, y el principio de medida por medida, Midá que neged Midá, según creo? Este tipo de preguntas son por mí consideradas como cerradas porque me plantean como un multiple choice. Elegí entre esto y acá. Quizás la historia de Job no tiene nada que ver con lo que me plantea la persona que pregunta. Quizás no tiene nada que ver con el azar. Quizás no tiene nada que ver con el principio de medida por medida. Pero la persona me lo está planteando por una de esas dos cosas. Y en vez de decirme cuál es su opinión, como si valiera algo mi opinión, o qué me puede decir que enseña la tradición judía acerca de Job y Job. Así que lo que vamos a hacer es no responder directamente por ahora, sino que ir al sabio de los sabios, al maestro Maimónides, que en su famosísimo libro Morene Bujim, en la parte 3, capítulo 22, habla sobre Inyan Yov Aniflau, que significa, acá lo tienen en inglés, pero vamos a verlo en español y vamos a ir compartiendo la lectura de este capítulo 22, quizás también el 23, a ver qué nos puede informar el gran maestro Maimónides y si sirve para la persona que preguntó si el libro de Job y Job tiene que ver con el azar o tiene que ver con que era Midá Kened Midá, medida por medida, así como te comportas, se comportan contigo. Vamos a ver, capítulo 22, parte 3, Morene Bujim, guía de los perplejos, guía de los descarriados, y está subtitulado como de lo que enseña el libro de Job acerca de la providencia. El extraño y maravilloso libro de Job se ocupa del mismo asunto sobre el cual estábamos discurriendo más arriba. Trátase de una ficción imaginada con el propósito de explicar las diversas opiniones que la gente sustenta acerca de la providencia divina. En el Talmud, los sabios están los que dicen que debemos ver la figura de Job y todo lo que acontece en su libro como si realmente hubiera sucedido. Y hay algún otro sabio que dice, Lo hayá, Beloni Bra, el Amayal hayá, que significa nunca existió, nunca ocurrió, simplemente es una metáfora, una ficción imaginada, como está asumiendo acá el gran maestro rabino, los rabinos príncipes de los filósofos Maimónides, que es una historia que está contada en el Tanaj, que quizás tuvo algún viso de la realidad, pero que nos sirve simplemente para profundizar en unos temas que en otros libros del Tanaj quizás no están tratados con tanta profundidad. Pero vamos a ver qué sigue diciendo. Ya sabes que algunos sabios dicen a las claras que Job no ha existido, que nunca fue creado, que es una pura ficción poética, y los que creen en su existencia, en el carácter histórico de su libro, se declaran incapaces de precisar la época en que vivió. Unos dicen que es contemporáneo de los patriarcas, otros que de Moisés, otros que vivió en los días de David, y no falta quienes creen que fije uno de los que regresaron del destierro de Babilonia. Es sabido que hay Midrashim, por ejemplo, que ponen a Job junto con Bilam en la época en que Moshe era niño, y que fueron ellos los que estuvieron discutiendo, y con Yitro, los tres sabios estos, Job, Yitro y Bilam, a ver qué hacer con el niño Moisés. Es un Midrash famoso, pero también está en los Midrashim que ponen a Job en la época de Abraham, contemporáneo de Abraham, como dice Maimónides. Así que esta dificultad de poder decir si existió, en qué época existió, es una evidencia para Maimónides de que realmente no existió, y de haber existido se pierde su realidad con la confusión del pasaje del tiempo, de haber sido un relato folclórico. Pero continuemos. Pero haya existido o no, lo que de él se cuenta es una experiencia que a menudo carece, fuente de perplejidad para los pensadores, que ha inspirado las opiniones antes mencionadas sobre la omnisciencia y providencia de Dios. La perplejidad nace al darse cuenta de que la persona perfecta y sencilla, recta en su proceder, afanosa por abstenerse del pecado, se ve afligida por sus sucesivas desventuras. Es a saber, por la pérdida de la propiedad, la muerte de los hijos, las dolencias y enfermedades del cuerpo, a pesar de no haber cometido pecado. Lo que nos dice Maimónides, que seguramente hay gente como Job, hubo y habrá gente que es buena, que es sencilla, que cumple en la medida de lo posible con los mandamientos, que trata de vivir una vida de paz consigo mismo y con los demás, que hace lo que tiene que hacer para estar en sintonía con su espiritualidad, o sea, con Dios, y sin embargo, por estar nosotros en un mundo de limitaciones, sufre todo tipo de cosas negativas, como enfermedades, perder la fortuna, ser abandonado por las personas que quiere, la muerte de seres queridos,
quedar con dolencias que lo hacen sufrir de manera angustiante, aparte de los dolores físicos. O sea, bien lo dice Maimónides acá, si existió es uno de los cientos, miles, millones que ocurre esto, que uno no sabe por qué están sufriendo. Que algunos, como la persona que me mandó la pregunta, podrían decir, oh, Job está sufriendo porque el mundo es al azar. Existe los acontecimientos por la suerte, y si a uno le toca tener cáncer, va a tener cáncer, y si a uno le toca ser pobre, será pobre, y si a uno le toca que lo roben, lo robarán, y así el azar. Que no es lo que dice en realidad el libro de Job. Y unos dirán, pero se lo merece, como si ocurre en el libro de Job. Algo habrá hecho, como se dice muchas veces cuando a alguien le ocurre algo malo. Algo habrá hecho y por eso le sucede. Y están los que hablan de la reencarnación, entonces si en esta vida no hizo nada malo, seguro en otra vida hizo algo malo. O que está pagando algunos platos rotos de su familia porque quizás es una maldición generacional que se pasa de una generación a la otra. Como quiere poner acá la persona que hizo la pregunta tan cerrada. Pero ¿será eso lo que nos dice realmente Job y Maimónides? Veamos. Empero esta ficción se distingue de las otras en que encierra profundas ideas y grandes misterios, disipa las dudas y revela las más importantes verdades. Job y sus amigos creían que Dios mismo era el autor directo de cuanto que decía, y que el adversario, Satán, no era sino causa intermedia para la ejecución de males y de aventuras, o sea, lo que sabemos. Satán, Satanás, no es el rey del Averno, no es una fuerza opuesta a Dios, no es un demonio que se ha rebelado contra Dios, no tiene ningún poder más que el que Dios le permite tener. Como acá dice, es una herramienta de Dios y el Satán que aparece en el libro de Job está trabajando de eso, como el adversario, que eso significa Satán, como aquel que viene a plantear dificultades para que uno pueda sobreponerse a ellas y con eso crecer, ser más fuerte, como la pesa que uno pone para ir ejercitando el músculo y fortaleciéndolo y definiéndolo. Entonces, los amigos de Job y Job mismo creían que Dios era el que estaba manejando todos los hilos de los eventos, no Satanás, no un ángel, no el azar. Y miren qué pasa acá. No importa aclarar que el relato no dice que Job fuera sabio, ni lo presenta como persona cultivada e inteligente, aunque sí dotado de rectitud y de virtudes, una gran verdad. De hecho, cuando nos ponemos a analizar el libro, encontramos que Job tenía algunas dificultades en su conocimiento de las cosas espirituales que le correspondían como gentil, porque eso sí se sabe, que de haber existido, era gentil, y si es una metáfora, es sobre una persona gentil, un noágida, y que tiene sus dificultades, no actuaba con suma inteligencia, así como dice Maimónides, con rectitud, era muy virtuoso, era muy amoroso, pero al no ser cultivado, al tener una espiritualidad sencilla, correcta pero sencilla, dejaba algunos flancos débiles. Sigamos. Si hubiera sido sabio, no habría tenido dudas acerca de las causas de sus sufrimientos, como luego se verá. Enuméranse sus desventuras en el mismo orden en que las estiman los hombres. Hay quienes no se desalientan por perder la propiedad, teniéndola en poco, pero se aterrorizan cuando les amenazan con la muerte de sus hijos. Está diciendo Maimónides que aquel que escribió el libro lo hizo en una gradualidad de lo que puede ser doloroso, pero menos doloroso. O sea, va incrementando el grado de sufrimiento. Entonces, para algunos es triste, lamentable perder sus bienes, pero es peor perder a un ser querido. Entonces, es lo que dice Maimónides, que así fue planteado el libro. O quizás así ocurrió, si es que realmente ocurrió. Seguimos. Hay quienes no se desalientan acá. Hay otros que soportan sin desmayo esta desgracia, pero no hay nadie dotado de sensación que sea capaz de sufrir y soportar impasible los dolores corporales. Dice, hay gente que puede soportar perder un familiar, pero que ya los propios dolores se le hace insoportable. Solemos los hombres, las personas, ensalzar a Dios y alabarle, y llamarle justo y benévolo, en horas prósperas y felices. Exactamente, la gente está buena onda con Dios cuando todo le va bien. O cuando solo padecemos males moderados y llevaderos. Y también podemos decir lo maravilloso de Dios cuando las cosas, las desgracias que nos ocurren, o que hacemos que ocurran, no son tan tremendas. Otra cosa es cuando nos acaecen pesadumbres como las que describe el libro de Job. Entonces, unos niegan a Dios y afirman que no hay orden en el universo, lo que les dije antes, como hizo el señor que hizo la pregunta. Cuando empiezan a pasar cosas malas, uno se olvida de Dios y empieza a decir fue la suerte, fue el destino, fue la magia, fue el secreto, fue lo que uno quiera. Que no hay un orden en el universo o no es un orden de Dios. Conservan la fe en la justicia y el orden universal, aun cuando sufren menoscabo en sus propiedades, pero se dan la ficción si pierden a los hijos. O sea, pueden seguir manteniendo su confianza si el grado de sufrimiento es aceptable para ellos.
Otros permanecen firmes en su fe aún habiendo perdido a los hijos. Pero no hay nadie que pueda soportar pacientemente el mal que le sobreviene en su propia persona, y entonces todos murmuran y se quejan de injusticia, ora con el corazón, ora con la lengua. Es decir, que llegado a un punto, la persona se quiebra. Puede ser antes o puede ser después, pero llega un punto en que la persona se quiebra en esta confianza que tiene con Dios. Y ahí pasa el capítulo 23, de cómo discutieron Job y sus amigos las diversas teorías que hay acerca de la providencia. Job y sus amigos eran del común parecer de que Dios conocía su desgracia y era causante de su sufrimiento. Creían también que Dios no se equivoca y que no le puede ser atribuida injusticia. Verás reiteradamente expuestas estas ideas en las palabras de Job. Los argumentos se repiten, se cruzan y entremezclan, interrumpiéndose de vez en cuando para describir los agudos sufrimientos y pesadumbre de Job, los cuales le sobrevinieron a pesar de su estricta rectitud o para informarnos acerca de su caridad, humanitaria, inclinación y buenas obras. ¿Se entendió hasta aquí? Me alegro. Sigamos. Asimismo, las réplicas de los amigos interrumpen para dar paso a exhortaciones de paciencia, palabras de consuelo y otros discursos inspirados en el deseo de lograr que se olvide sus penas. O sea, no es un libro de filosofía, sino que también contiene relatos y contiene también las diferentes formas de encarar el sufrimiento desde lo personal y también desde lo que el otro puede hacer. Le dicen que guarde silencio, que no dé rienda suelta, a la lengua, como si estuviera disputando con otro hombre, que debe calladamente someterse a los juicios de Dios. Job le responde que la intensidad de sus pesadumbres no le permite sobrellevarlas con paciencia, ni recoger sus pensamientos, ni hablar como debiera. O sea, por más que los amigos le dicen paciencia, porque de afuera lo ven y no sufren, Job dice, ya llegué al quiebre, ya estoy quebrado, ya no puedo ser paciente. Los amigos le redarguyen, que el que obra bien será recompensado y el que obra mal castigado. O sea, los amigos, en vez de ser tolerantes, aceptarlo y ser empáticos, todavía le dicen, tu falta de paciencia, tus quejas, tu forma de ver el mundo, te está haciendo ser castigado. Cuando vemos a una persona perversa y reverde en la prosperidad, debemos afirmar que algún cambio se avecina, que morirá o que grandes aflicciones caerán sobre él y su casa. O sea, a los malos que les va bien, hay que esperar que eventualmente ellos también lleguen al punto de quiebre y empiecen a sufrir. Cuando encontramos a un devoto de Dios en la desgracia, no debemos dudar de que Dios sanará sus heridas. Esta idea se repite frecuentemente en los discursos de los tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, todos los cuales convienen en el mismo parecer. Pero el objeto de este capítulo no es describir aquello en que convienen, sino definir las diferentes características de cada uno de ellos, y esclarecer sus opiniones acerca del problema de por qué el hombre sencillo y justo se ve afligido con las más grandes y agudas penas. En lo que Job advierte una prueba de que, para Dios, que desprecia la humanidad igual es una injusto y el malvado. O sea, muchas veces uno puede llegar en el sufrimiento a perder la confianza en Dios y a verlo como una entidad, un ser, algo injusto, para quien sea uno bueno o malo, da lo mismo, y ahí pareciera así que funciona como el azar, que Dios deja que la gente sufra porque sí. Y explica Job que no hay esperanza para después de la muerte, pues que la causa de las desventuras de justo no es otra cosa que el entero abandono en que le tiene Dios. O sea, había perdido toda la confianza Job en Dios, en este mundo y en el venidero. Y se pregunta por qué Dios no habrá abandonado de una vez al conjunto de la creación, y por qué no habrá dejado de crear hombres, pues que después de haberle hecho lo olvida por completo. O sea, Job estaba tan desesperanzado que ni siquiera lo veía como un problema personal, sino que lo ampliaba para toda la humanidad, que Dios debería haber dejado de crear seres humanos. Y exclama en su pasmo, no me fundiste como leche y como queso me cojaste. Este es uno de los diversos criterios que los pensadores enseñan acerca de la providencia, o sea, el Dios que deja a la humanidad librada a su azar. Nuestros sabios, en el Talmud, en Baba Batra, condenan este juicio de Job y expresan su sentimiento en palabras como lo siguiente: polvo debiera haber llenado la boca de Job. No es un pensamiento judío, clásico, tradicional, el que expresó Job diciendo que Dios nos hizo y luego nos dejó librados al azar. Que mejor se hubiera callado la boca, mejor se hubiera muerto antes de decir algo así. Empero cuando Dios dijo a Elifaz y a sus compañeros, vosotros no me habéis hablado lo correcto, y mi siervo Job sí. Nuestros sabios afirman que la causa de esta reprimenda es que al hombre no se le castiga por lo que pronuncia en su dolor. O sea, Dios permite que aquel que sufre clame, se enoje, pregunte, reclame, se queje, como el famoso caso en la Shoah, que la gente, creo que fue en Auschwitz, hizo un juicio contra Dios, diciendo cómo permite que ocurra esto, y Dios perdió el juicio. Los sabios judíos en Auschwitz, si es que fue ahí, lo condenaron a Dios como culpable por haber permitido que los nazis estuvieran triunfando.
¿Por qué? Porque las personas que están sufriendo pueden decir lo que quieran de Dios, no del prójimo, pero sí de Dios, porque se sienten abandonados, sienten que no tienen respuesta, y Dios dice, ok, está perfecto. En sus limitaciones pueden quejarse de mí y yo por eso no me voy a enojar. Pero los amigos, los otros, los que vienen a filosofar, ellos no tienen derecho a hablar mal de Dios. Que Dios olvida el pecado de Job y sus palabras, porque las había pronunciado a impulsos de la intensidad de sus sufrimientos. Pero esta interpretación no conviene del conjunto de la alegoría. Justificas el sentido de las palabras atribuidas a Dios, porque Job abandonó su antigua opinión errónea y comprobó su falsedad. Tan pronto como hubo alcanzado un verdadero conocimiento de Dios, confesó que sin duda este conocimiento encierra la verdadera felicidad que ninguna pena del mundo puede turbar. O sea, dice Maimónides, que aquel que cultiva su conciencia espiritual llega al conocimiento verdadero, deja de estar en idolatrías, en creencias falsas, en filosofías que no están basadas en la verdad espiritual, deja de estar diciendo cosas incoherentes y deja de estar sufriendo por aquello que no debería causarle sufrimiento. Mientras el conocimiento de Job tenía de Dios, que Job tenía de Dios, se basaba en la tradición y no en la propia indagación, creía que los bienes imaginarios, como la riqueza, la salud y los hijos, eran los supremos bienes que puede alcanzar el hombre. De ahí su perplejidad y las opiniones que antes hemos mencionado. De ahí también el sentido de sus palabras. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Quiere decir que aquellos que se dejan llevar por sus falsas creencias, por sus ideologías, por sus idolatrías, piensan que los bienes de este mundo, por más que sean valiosos, agradables y está bien disfrutarlos, son el culmen, lo máximo de una persona. Cuando el que sabe realmente la verdad espiritual dice, está bueno disfrutar de lo que hay en este mundo, es necesario, si lo tenemos, disfrutarlo y agradecerlo, pero cuando falta no es motivo para que uno sienta que está siendo castigado o que es el fin del mundo, porque este mundo es solamente un pasadizo. Sigamos con Maimónides. ¿Dónde estamos? Y es a raíz de esta declaración que revela la percepción de la verdad. Cuando el Señor dice hablando de Job, porque no habéis hablado por mí lo correcto y mi siervo Job sí. O sea, luego de los sufrimientos, cuando Job pudo crecer espiritualmente, realmente, y abrir su conciencia espiritual, ahí estaba hablando lo correcto. La opinión de Elifaz, que Elifaz manifiesta respecto a los sufrimientos de Job, es semejante a uno de los criterios corrientes acerca de la providencia. Sostiene que el destino de Job está de acuerdo con la estricta justicia, que es responsable de sus pecados y que estos han determinado su destino. O sea, lo que dijo el señor de la pregunta que dio pie a este video, midá que neged midá, Dios te juzga y te castiga o te da mérito, midá que neged midá. Así como te comportas, se comportan contigo estrictamente y solo hay justicia y nada más que justicia. Ese era el planteo de Elifaz. Elifaz nunca renunció a creer que el destino del hombre es sazón de justicia, siquiera nosotros en nuestra cortedad no sepamos la causa del castigo, ni la manera cómo opera la justicia divina. O sea, nosotros podemos pensar que Dios está siendo injusto, que no, ¿por qué si yo soy bueno me pasa estas cosas? O aquel otro yo considero que es genial y le está pasando todo mal, pero es Dios el que tiene el supremo conocimiento de la justicia y que hace la justicia sin que nosotros sepamos. Esa es una de las posturas que tienen algunas personas, filósofos, sabios, etcétera, como la tenía Elifaz, y no es la correcta. Bildad, el Juita, defiende la teoría de la recompensa y la compensación. Y dice que si Job es inocente y sin pecado, sus terribles aventuras tienen que ser fuente de grandes recompensas, que le sobrevendrán grandes mercedes y que el dolor de hogaño será causa de grandes venturas y bendiciones en el mundo futuro. Son aquellos que dicen, como Bildad, que todo sufrimiento es recompensado luego, que el reino del Señor es de los pobres y cosas por el estilo, cuando no es real tampoco. Que uno sufra acá no quiere decir que se está ganando el premio del paraíso. Eso no es grande verdades, sino que son más bien grandes falsedades. Sofar en la Amsita sostiene que la voluntad divina es fuente de todo cuanto acaece y que no se debe buscar otra causa de sus acciones, ni cabe preguntar por qué Dios ha hecho esto o lo otro. Lo que Dios hace no es explicable ni por vía de justicia ni como fruto de su sabiduría. O sea, dice, dejemos de tratar de indagar lo que ocurre en el mundo porque no sabemos, no podemos saber cómo Dios maneja su mundo. Repara en cuán bien el libro de Job discurre acerca del problema que trae confundidos a tantas gentes y que les inspira alguna de las teorías que antes te he explicado acerca de la providencia divina. En el citado libro se mencionan todas las teorías posibles. El parecer atribuido a Job es la teoría de Aristóteles. Elifaz sostiene la doctrina que enseñó el Tanaj. Bildad coincide con la opinión de los Mutasila y Sofar con los de Loa Ajarigia. Son filosofías árabes, musulmanas. Tales eran las antiguas opiniones acerca de la providencia. Posteriormente se dio a conocer una nueva teoría,
la que se atribuye a Eliú. Por esta razón, el libro de Job le ensalza más que a las otras y la presenta como más reciente y más sabia. A primera vista, nos sorprende hallar que Eliú nada añade a las palabras de Elifaz, Bildad y Zofar y que se limita a repetir con otras expresiones las mismas ideas. Pero después de madura reflexión, advertimos que la nueva idea que introduce Eliú y que constituye el principal objeto de su discurso encierra conceptos nuevos. La novedad consiste en la intercesión angélica. Describe luego el método de la profecía diciendo, seguramente de una y aún de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, en sueño y en visión nocturna, cuando se adormece el hombre sobre su lecho. Luego sostiene e ilustra su parecer describiendo múltiples fenómenos naturales, tal como el trueno, el relámpago, la lluvia y los vientos, con los que se entremezclan los diversos acaecimientos de la vida. Eliú sabe extraer a sí mismo la enseñanza de las diversas especies de animales y dice, Él nos enseña por las bestias de la tierra y nos hace sabios por las aves de los cielos. Insiste prolijamente en describir la naturaleza de Leviatán, en quien coinciden diversas peculiaridades físicas. Todo ello sirve para imprimir a nuestro pensamiento la idea de que somos incapaces de entender la manera cómo vinieron a existir todas estas criaturas transitorias y de imaginar cómo empezaron a formarse sus propiedades. Pues que estos seres no se pueden comparar a las cosas. No se pueden comparar a las cosas. Me perdí. No se pueden a las cosas que nuestra industria produce. En resumidas cuentas, habla de las maravillas de la naturaleza y que por más que nosotros avancemos en el conocimiento, estamos hablando de cosas que pasaron hace 3000 años atrás, o antes, un poco después, que no llegamos a comprender la maravillosa obra de Dios. Mucho menos que habría que comparar la manera como Dios gobierna y administra a sus criaturas con el modo de elegir nosotros nuestras cosas. O sea, no podemos entender lo que Dios hace o deja de hacer. Esto debe bastarnos, convencidos de que nada se le oculta a Dios, como dice Liu, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte en donde se oculten los que obran iniquidad. O sea, debemos confiar en Dios. Las palabras gobernar o administrar no tienen el mismo sentido cuando se aplican a Dios que cuando a nosotros. Al decir que Dios gobierna a sus criaturas, no significamos lo mismo cuando nosotros regimos a otros seres. Así como las obras de la naturaleza se diferencian de las producciones del arte e industrias humanas, así también hay distinta providencia o gobierno con que Dios dirige las energías naturales. Y no cabe compararla con el gobierno, providencia e intención que ponemos nosotros en nuestras cosas. O sea, nosotros podemos hablar con las mismas palabras de lo que hacen los hombres y hacen Dios, pero refieren a cosas muy diferentes. Y a enseñar esta lección se encamina principalmente el libro de Job, el cual establece este principio de la fe. Y nos recomienda sacar de la naturaleza pruebas para que no incurramos en el error de imaginar que la intención, conocimiento, providencia y regla de Dios son similares a lo de los hombres. Cuando nos hayamos percatado de esta verdad, fácilmente sobrellevaremos todo cuanto nos acaece. La desventura no suscitará dudas en nuestro corazón acerca de Dios, de si Él conoce o no nuestros negocios, de si cuida de nosotros o nos abandona. O sea, en pocas palabras, por más que haya sufrimiento, dolor, pérdidas, desastres, la confianza en Dios no tiene que perderse y saber que Dios está manejando el mundo y nosotros no tenemos la capacidad de comprenderlo, pero tenemos que confiar en que Él está haciendo las cosas como corresponde. Antes bien, el infausto destino contribuirá a encender y avivar nuestro amor de Dios, como se dice al fin de esta profecía. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento por el polvo y las cenizas. Y como nuestros sabios explican, los hombres piadosos lo hacen todo por amor y se regocijan en sus aflicciones. Esto quiere decir que el amor debe vencer incluso cuando estamos en sufrimiento. Reconocer que estamos en un mundo de limitaciones, somos limitados, pero somos también Neshama, somos espíritu y somos algo incomprensible realmente, como lo es Dios. No nos podemos imaginar lo que es la Neshama, no podemos describir lo que es la Neshama. Por eso, estamos limitados en nuestro lenguaje, limitados en nuestra comprensión, hasta nuestra imaginación está limitada, y lo que podemos hacer es discurrir, hablar de filosofías, creencias, religiones, supersticiones, etc. Y todo eso no explica nada, porque lo que realmente es esencial está por encima, más allá de todas nuestras capacidades de ahora y de siempre. Ni siquiera la inteligencia artificial nos va a poder hacer entender y ayudar a entender. Por eso lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, saber que hay una justicia, saber que hay misericordia, saber que hay sabiduría, saber que las cosas que pasan en este mundo son sufrimiento, pero ese sufrimiento no es la finalidad en este mundo, no vinimos a sufrir y tampoco con el sufrimiento compramos el más allá, sino que es parte de una experiencia que tenemos que vivir. El video se hizo mucho más largo de lo que esperaba, supongo que mucho más aburrido para la mayoría, así que me despido de todos ustedes deseando que si llegaron hasta acá hayan aprendido algo y lo puedan comentar, así vemos si seguimos o no con estos temas. De mi parte, shalom y bendiciones.